Vamos. Hola a todos, aquí estamos de nuevo, Jesús Gurrola Gil, servidor. Estamos en el capítulo 7, en el método de radiografía industrial, y el tema es interpretación y evaluación de defectos en soldadura. Bien, hoy vamos a ver socavados externos e internos. Son iguales, son idénticos. No más que estamos en el API, el estándar API 1104, en el cual utilizamos una ranura en B sencilla, donde el externo nos va a salir a las orillas de la soldadura como socavado externo y nos va a salir en el refuerzo, ¿sí? Exactamente donde estuvieron los filos de la raíz, en el socavado interno, en la zona de raíz, desde luego. Bueno, principiamos con el socavado externo. Va a ser la misma definición para externo e interno. La definición es una ranura u oquedad, corta o prolongada, a la orilla de la soldadura del cordón de vista, estamos hablando del externo, causada por la fusión del hombro, es el filo de la ranura, sin aporte de material de soldadura. Lo explicamos. Al estar aplicando el soldador, ¿sí? Con un proceso determinado, ¿sí? No llega a la orilla completamente para traslapar su material de aporte sobre el filo de la ranura, sino apenas lo toca. O sea, funde ese filo, pero no deposita material en él. Entonces, al fundir el filo, queda una oquedad corta o prolongada, ¿sí? Sin depositar material de aporte para rellenar esa oquedad o hueco. Ese es el socavado, es una socavación en el material base que se va a presentar en la orilla, en la imagen radiográfica de nuestra soldadura. La vamos a ver en la orilla, delimitando el límite de la orilla de la soldadura y delimitando el límite del material base unido a la soldadura. Bien, la localización es el último cordón de vista, a la orilla de la soldadura. Y la imagen radiográfica dice, debe verse una línea ondulada o amorfa, delimitando exactamente la orilla de la soldadura del cordón de vista y la orilla del material base unido. Bien, nos vamos a la otra diapositiva para ver. Vamos para acá. Bien, estamos en la formación de la discontinuidad. Nos dice aquí que es una discontinuidad superficial, o sea, la podemos ver a simple vista, o sea, inclusive sin la radiografía. Sucede por la aplicación de corriente excesiva, entre paréntesis, excesivo calor de fusión. Se cierra el paréntesis y dice, o inadecuada manipulación del arco eléctrico, lo que les estaba diciendo, que no llegamos con la oscilación, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, hacia exactamente fundir el hombro de la ranura, el filo, y taparlo. En el desplazamiento transversal del electrodo, en la oscilación de nuevo. Lo menciono. No llega a cubrir adecuadamente los filos del hombro de la ranura, ocasionando con esto la fusión del filo sin depósito de material de aporte. Nos vamos a la siguiente. Estamos en socavado externo todavía. La evaluación para esto. El socavado es una discontinuidad superficial, por lo tanto debe evaluarse la profundidad, principalmente con inspección visual. Fíjense bien, principalmente con inspección visual, pues las normas así lo establecen. O sea, por lo tanto el estándar y cualquier norma lo tiene que establecer así. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar radiográficamente la profundidad de este defecto. Pero la inspección visual no puede examinar el socavado interno en el fondo de un tubo. O sea, cuando tengamos una inspección visual adentro del tubo, no la vamos a poder efectuar. ¿Por qué? Porque no nos podemos meter en un tubo de 2 pulgadas de diámetro, ni en uno de 6, ni en uno de 8, ni en uno de 10. Quizá en uno de 30, de 36, de 48, siempre y cuando pues esté muy cercana ahí a la orilla de la lingada, o sea, de la extensión de tubos soldados uno tras otro, para podernos meter. Porque si está a 2 kilómetros, no vamos a meternos a hacer una inspección visual de un socavado interno. Se sobreentiende. Radiográficamente se puede dimensionar, medir su longitud. Con la radiografía medimos la longitud. Y la profundidad puede hacerse. Esto ya es por experiencia, son textos míos. La profundidad sí puede hacerse. Aproximada. Sí, estimada. Midiendo el ancho, el cual es aproximado a su profundidad. Generalmente el ancho es aproximado a su profundidad. Sí. Aclarando que para esta discontinuidad la radiografía es un complemento que no sustituye a la inspección visual. Sí. Esto le corresponde al inspector de la empresa que fabrica, o al inspector de la empresa del dueño, el verificador, pues, del dueño del producto, el verificador
que trabaja, es un inspector de verificación que trabaja con el dueño. O sea, por ejemplo, si estuviéramos en Pemex, serían la empresa que contratara Pemex para estar supervisando todo eso, una externa. Y aparte, los supervisores de Pemex. Y aparte, los supervisores del fabricante. Todos ellos tienen la obligación de ver esto. Nos vamos a la siguiente. Nosotros como técnicos, radiólogos, nada más tenemos la obligación de detectar el socavado y dimensionarlo. Pero no nos metemos con la profundidad porque no se puede evaluar la profundidad porque es una vista de planta. Es algo logarítmico. Pero no cabe después cuando tenemos un equipito, ahorita les digo cómo se llama, ¿sí? Que es el que nos sirve para evaluar las densidades, se llama densitómetro. El diámetro que detecta es mayor en ocasiones que el ancho del socavado. Entonces no medimos exactamente sobre el socavado. No se puede. Bien, nos vamos a la otra. El socavado dice, otra forma de hacerse, aunque no esté en la norma, lo que les decía antes, es colocar lainas de dimensiones acordes a penetrómetros de barrenos tipo ASME, con muescas triangulares de profundidades de un 16, un 32 y un 64. O sea, la laina, ¿sí?, va a tener 3 muescas, una de un 16, una de un 32 y una de 64. Es idea mía, nadie. Aquí las normas no te dicen cómo lo hagas. Yo, en base a experiencia, lo he hecho así. Y comparar las densidades entre las imágenes de las muescas y los socavados. Es lo mismo que se hace para la concavidad en la raíz y las quemadas. Comparar las densidades para después poder evaluarlas y decir, por medio de esta densidad, esta está rechazada, pero en las otras sí se puede evaluar, pues se compara con algo. Aquí estamos comparando con las muescas en este tipo de penetrómetros, por decirlo así, aunque son lainas sin barrenos, son muescas en este caso. Yo las he fabricado, ¿sí?, y me han servido. Aunque la norma no dice que se haga, todas las normas aceptan que se establezca aquello que mejore la examinación siempre y cuando sea aceptado por diseño e ingeniería y se documente y pruebe por medio de demostración y por escrito en procedimiento respectivo. Pero recuerden que existen las cartas de porosidad que también son comparativas y además también se compara la concavidad en la raíz y quemada. Y no existe otra forma más que la de comparar densidades para el poro cilíndrico o agujero de gusano. O sea, las normas no dicen cómo lo hagamos con el socavado, no dicen, hey, déjeselo al inspector, porque las puede hacer por fuera. Pero déjesela al inspector cuando no las puede hacer el inspector por dentro del tubo. Entonces ahí tenemos que ingeniárnoslos de alguna forma, porque ya tenemos una guía que nos está diciendo hagan esto y supérenlo si lo pueden hacer. Entonces esto lo supera, porque no está escrito en la guía, pero no dice cómo lo hagan y omite la forma de hacerlo. Entonces yo pongo esta alternativa, que la he probado y ha servido. Nos vamos al siguiente. Aquí es en inglés, lo vemos en el siguiente en español. Dice, es el estándar para la aceptación visual de socavados. Es general, sí. En el párrafo, en el 1 punto, dice que el socavado se define en 9.3.11. La aceptación de normas en el 9.7.2 complementan pero no sustituyen a la inspección visual. Se encuentran requisitos en otras partes de esta norma. O sea, para el socavado no lo sustituye a la inspección visual. Es mejor hacer la inspección visual porque tenemos un equipo, una herramienta que nos permite verificar la profundidad, porque el socavado se mide por profundidad generalmente y además por dimensión, pero más por profundidad. Entonces la aceptación de normas, que es el 2 punto, cuando los medios visuales y mecánicos son utilizados para determinar la profundidad, socavados adyacentes a la cubierta, al cordón de vista, o la raíz de cuentas, o la raíz que no exceda las dimensiones indicadas en la tabla 4, cuando ambas mediciones mecánicas y rodaje están disponibles, regirán las medidas de mecánica, o sea, la inspección visual, ¿sí? Es que no se puede, o sea, no podemos medir la profundidad en el interior del tubo, porque no cabemos, así de simple, o sea, creo que se sobreentiende. Tabla 4. Dice las dimensiones máximas de socavados. En profundidad y longitud, sí, son 31 milésimas de pulgada igual a 0.8 milímetros, menos de 1 milímetro, ¿sí? Que sean mayores de 12.5% del espesor de la pared del tubo. Lo que sea más pequeño no es aceptable. Sí. La otra dice que mayores de 16 milésimas de pulgada, que es igual a 0.4 milímetros, menos de medio milímetro, pero igual o menores de 31 milésimas de pulgada.
que es igual a 0.8 milímetros, menos de 1 milímetro, o mayores del 6%, pero igual o menores del 12.5% del espesor de la pared de la tubería, lo que sea menor, ¿sí? Dice 2 pulgadas, que son 50 milímetros, en un continuo de 12 pulgadas. O sea, en 12 pulgadas de longitud de soldadura no deben exceder el socavado 2 pulgadas de longitud, siempre y cuando no rebasen las profundidades. O sea, puede llegar hasta 2 pulgadas siempre y cuando alguna zona de esa, en un área pequeña, no haya rebasado las profundidades. O una sexta parte de la longitud de la soldadura, lo que sea menor. O sea, cuando se está evaluando esto, necesitamos determinar de qué tamaño es el tubo que estamos examinando, de qué dimensión es el espesor, para aplicar lo que sea requerido de acuerdo a esos textos, ¿sí? Porque aparentemente está revuelto. Pero si conocemos el espesor, ¿sí? Y el diámetro para ver las 12 pulgadas continuas de soldadura, lo hacemos perfectamente, lo hacemos bien, ¿sí? Pero así tenemos que buscar cuál es lo que vamos a aplicar, o sea, sobre qué texto vamos a estar trabajando para evaluar. Dice más abajo que es igual o menor a 16 milésimas de pulgada, ¿sí? O 0.4 milímetros menos de medio milímetro, o igual o menor del 6% del espesor de pared del tubo, lo que sea menor, aceptable en cualquier longitud. O sea, hay que aplicarse, entenderle y ver sobre lo que ya les mencioné antes para saber qué es lo que sobre qué texto vamos a trabajar. Y este es el socavado externo, ¿sí? Aquí tenemos la imagen, ¿sí? Radiográfica del socavado. Si lo vemos, voy a pasar el cursor. Miren, les he explicado que de aquí a aquí tenemos aproximadamente, porque generalmente se utiliza este ancho de película, de donde está la manita, el cursor, hasta este otro lado son 70 milímetros. Aquí tenemos menos de 2 milímetros, como más o menos de 20 milímetros, tenemos como 15 milímetros de ancho de soldadura, que es de aquí hasta esta otra orilla de la soldadura, que expresado acá en la vista de perfil, aquí tenemos lo que es el tubo, las zonas más oscuras a ambos lados de la soldadura, esta y esta serían esta a la izquierda y esta a la derecha de nuevo. Aquí está el socavado, miren, en la imagen gráfica, esta zona más oscura, oscurecida, que el material base, que este es el material base, es donde tengo la manita, el cursor, y este es el socavado, aquí donde tengo exactamente los dedos del socavado, hasta por acá, hasta por aquí. Y continúa hasta acá, se pierde en la orilla de la imagen de la placa radiográfica de la diapositiva. Pero si lo ven, el contraste es mayor la densidad porque está más hundido, miren aquí donde lo estoy señalando. Ese es el socavado, que funde en el filo, pero no hay depósito de soldadura ahí donde fue la fusión, porque no se acercó al llevar su oscilación para este lado, el soldador, no se acercó, nomás fundió el filo y se volvió a regresar y dejó la oquedad sin depósito de soldadura. Y acá sí está, no hay oquedad. Este lado, miren, donde tengo el cursor, bueno, la manita. Y acá no hay socavado interno, estamos presentando el socavado externo nada más. Voy a acabar esto y después proseguimos con el interno en el siguiente capítulo, que va a ser semejante a este, pero vamos a ver una radiografía donde se nota claramente una diapositiva acá en el interior, en cualquiera de los dos filos de donde estuvo la raíz, aquí o acá. Bueno, hasta la vista.